Tasha Williams nunca había buscado atención. Su vida giraba en torno a la gastronomía, una pasión que la llevó a convertirse en una de las críticas culinarias más respetadas de la ciudad. No era el tipo de persona que se vanagloriaba de su estatus. Al contrario, prefería la discreción. Sus reseñas eran crudas y honestas, alabando la excelencia cuando la encontraba y exponiendo la mediocridad sin piedad. Para ella, la comida debía hablar por sí misma, sin importar quién la estuviera degustando. Por eso, cuando la revista para la que trabajaba le asignó la tarea de evaluar el exclusivo restaurante Le Jardin Gourmand, Tasha no se preocupó por hacer una reservación bajo un nombre falso o por disfrazar su identidad. No tenía necesidad de hacerlo. Para ella, era solo otro encargo, otra cena que analizar con la mirada experta de alguien que había dedicado su vida al mundo culinario. Aquella noche, Tasha se vistió con un conjunto elegante pero sobrio, una blusa de seda color crema y un pantalón negro de corte impecable. Su cabello, una melena rizada de un tono azabache brillante, caía con naturalidad sobre sus hombros. Llevaba unos tacones moderados y un bolso discreto. No buscaba destacar, solo quería hacer su trabajo. Al llegar al restaurante, el letrero dorado sobre la puerta reflejaba la luz de los faroles, emitiendo un resplandor sofisticado. El aroma de especias finas flotaba en el aire y a través de los amplios ventanales podía ver a la clientela, hombres y mujeres elegantemente vestidos, riendo y charlando bajo la tenue iluminación. Inspiró profundamente y empujó la puerta con confianza, pero apenas cruzó el umbral, sintió la primera punzada de incomodidad. La recepcionista, una mujer rubia de semblante altivo, la escaneó de pies a cabeza con una mirada rápida, cargada de juicio. Tasha estaba acostumbrada a esos momentos sutiles, a esas fracciones de segundo en las que una persona decide si eres bienvenida o no. Y en los ojos de aquella mujer, la respuesta estaba clara. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la recepcionista con un tono seco y cortante. Tasha, manteniendo la calma, sonrió levemente y asintió. Sí, tengo una reservación para Williams. La hice hace días. La recepcionista frunció el ceño y revisó la lista frente a ella, sus uñas largas golpeando suavemente el papel. Pasaron varios segundos, más de los necesarios. Finalmente, negó con la cabeza y la miró con fingido pesar. Lo siento, pero no hay ninguna reserva a ese nombre. Y estamos completamente llenos esta noche. Tasha parpadeó, incrédula. Ella misma había confirmado la reserva con el asistente del chef 2 días antes. Se aclaró la garganta. Debe haber un error. Llamé personalmente para confirmar. Lo siento, repitió la recepcionista esta vez con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. No tenemos mesas disponibles. Detrás de Tasha, una pareja blanca entró al restaurante sin siquiera detenerse en el mostrador. La recepcionista los saludó con amabilidad y los dirigió a una mesa sin necesidad de verificar una lista. Un escalofrío recorrió la espalda de Tasha. No era la primera vez que pasaba por algo así, pero cada vez dolía como la primera. Respiró hondo y mantuvo la compostura. No podía permitirse reaccionar impulsivamente, no solo porque era una profesional, sino porque en lo más profundo de su ser sabía que, si levantaba la voz o exigía explicaciones, sería vista como la problemática, como la mujer negra que causa escenas innecesarias. Bien, dijo con voz firme, pero sin perder la cortesía. ¿Podría decirme cuál es el código de vestimenta? Quizás puedo volver en otro momento con la indumentaria adecuada. La recepcionista arqueó una ceja como si estuviera sorprendida de que Tasha aún insistiera. Solo aceptamos vestimenta formal, respondió, con un destello de satisfacción en los ojos. Tasha asintió lentamente, obligándose a sonreír. Entiendo. Volveré más tarde. Giró sobre sus talones
y salió del restaurante. No iba a rendirse tan fácil. No hoy. Tasha salió del restaurante con la cabeza en alto, pero en su interior hervía una mezcla de frustración y rabia contenida. No era la primera vez que enfrentaba este tipo de situaciones, pero eso no hacía que doliera menos. Caminó por la acera con pasos medidos, sintiendo la noche fría envolverla como un recordatorio de la indiferencia del mundo. Respiró hondo, tratando de despejar su mente. No podía permitir que la trataran de esa manera. No esta vez. Ella estaba ahí en un encargo de trabajo. No buscaba problemas ni un enfrentamiento, solo hacer su labor como cualquier otro profesional. Si la excusa que habían usado para rechazarla era su vestimenta, entonces les quitaría ese pretexto. Con esa determinación en mente, recorrió las calles hasta encontrar una boutique de alta gama que aún tenía las luces encendidas. Al entrar, la vendedora, una mujer de mediana edad, con un impecable traje beige, la miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. No le dijo nada, pero su expresión dejaba claro que no estaba acostumbrada a ver clientes como Tasha a esas horas. Tasha ignoró la incomodidad y se dirigió directamente a la sección de vestidos de cóctel. Sus dedos recorrieron las telas lujosas hasta que encontró uno que se ajustaba a lo que necesitaba. Un vestido negro, sobrio, elegante, con un escote discreto y un corte que favorecía su figura sin llamar demasiado la atención. Lo tomó sin titubear y se dirigió al probador. Mientras se cambiaba, se observó en el espejo. Su reflejo le devolvió la mirada con una mezcla de determinación y cansancio. Se recogió el cabello en un moño bajo, dejando algunos rizos sueltos enmarcando su rostro. Sacó un pequeño estuche de maquillaje de su bolso y aplicó un labial rojo oscuro, un color que solía usar en eventos importantes. Cuando salió del probador, la vendedora la miró de arriba a abajo, esta vez con una leve sonrisa de aprobación. «Ese vestido le queda perfecto, señorita», dijo con cortesía. «Gracias», respondió Tasha sin mucho entusiasmo. Pagó sin regatear, aunque el precio era excesivo incluso para su salario. No se trataba del dinero. Se trataba de un punto que debía probar. Al salir de la tienda, el aire frío la golpeó de nuevo, pero esta vez no le importó. Caminó con paso firme hacia el restaurante, sintiendo cómo la adrenalina se mezclaba con la tensión en su estómago. Cuando cruzó de nuevo las puertas de la elegancia de la cocina, la misma recepcionista seguía en su puesto. Su expresión fue un poema. Sorpresa, confusión y finalmente molestia. «Buenas noches otra vez», dijo Tasha con una sonrisa fría. «Me dijeron que solo aceptaban vestimenta formal, así que aquí estoy. ¿Puedo tener una mesa ahora?» La recepcionista entrecerró los ojos y fingió revisar la lista de reservas. «Lo siento, pero seguimos sin mesas disponibles», respondió con el mismo tono seco de antes. Tasha sintió su corazón latir con fuerza. Su paciencia estaba siendo puesta a prueba. «No hay problema, puedo esperar». La recepcionista pareció dudar. No esperaba que Tasha insistiera tanto. Miró alrededor, buscando apoyo visual en los meseros, pero estos evitaban la mirada. Finalmente, con un suspiro forzado, señaló un pequeño banco junto a la entrada. «Puede esperar allí». Tasha caminó con calma hacia el banco y se sentó. Los minutos comenzaron a pasar. Primero 15, luego 30. Los clientes entraban y salían del restaurante. Algunos llegaban sin reserva y eran acomodados de inmediato. Otros, claramente conocidos por el personal, recibían un trato preferencial. Tasha observaba todo en silencio, cada vez más convencida de que no se trataba de un simple error o una política de exclusividad. Después de una hora, sus piernas comenzaban a doler. Se estiró un poco, girando el cuello para aliviar la tensión. «Disculpe», dijo finalmente, llamando a la recepcionista. «¿Falta mucho?» La mujer le dedicó una mirada despectiva antes de encogerse de hombros.
Aún no hay mesas disponibles. En ese momento, un grupo de 3 hombres entró al restaurante. Vestían de manera elegante, pero no más que ella. Se acercaron al mostrador y hablaron con la recepcionista, quien sonrió y los saludó con familiaridad. «Señores, qué bueno verlos de nuevo. Su mesa está lista». Tasha sintió un escalofrío de indignación recorrerle la espalda. Apretó los puños, conteniendo el impulso de confrontar a la mujer. «No les des la satisfacción de verte perder la calma», se dijo a sí misma. Decidió esperar un poco más. Sabía que estaban intentando que se cansara y se fuera por su cuenta, pero ella no les daría ese gusto. 2 horas después, la recepcionista finalmente se acercó. «Se acaba de liberar una mesa. Sígame». Pero cuando la llevó a su mesa, Tasha sintió que su paciencia finalmente llegaba al límite. La mesa estaba ubicada en un rincón apartado, cerca de la cocina. No tenía mantel, ni la misma presentación refinada que las demás. Las sillas eran incómodas y la iluminación era mínima. Desde ahí, apenas podía ver el resto del restaurante. Miró alrededor. Las demás mesas estaban impecablemente dispuestas, con centros de mesa y cubiertos alineados perfectamente. La diferencia en el trato era evidente. Respiró hondo y se sentó, sintiendo que la rabia se mezclaba con la tristeza. ¿Cuántas veces más tendría que pasar por algo así? ¿Cuántas veces más tendría que demostrar su valía solo para que la trataran con respeto? Observó a su alrededor y notó que algunas personas la miraban de reojo. Nadie decía nada. Nadie cuestionaba lo que estaba ocurriendo, pero ella sí lo haría. Esta historia aún no había terminado. Tasha se acomodó en la rígida silla de madera, sintiendo cómo el borde duro presionaba incómodamente su espalda. Observó la mesa con desdén. A diferencia del resto del restaurante, donde cada mesa tenía un mantel impecable y una disposición elegante de cubiertos y copas relucientes, la suya carecía de cualquier tipo de decoración. No había centro de mesa, ni velas, ni siquiera un pequeño adorno floral. Solo un salero y un pimentero desgastados que parecían haber sido colocados allí sin cuidado. Respiró hondo, intentando no dejar que la frustración la dominara. Se obligó a mantener la compostura. Era algo que había aprendido desde muy joven. El enojo de una mujer negra siempre se interpretaba como una amenaza. Así que, en lugar de perder el control, sonrió con calma y levantó la mirada para buscar al camarero. Pero pasaron los minutos y nadie se acercó. A su alrededor, los meseros atendían con diligencia a los demás clientes. Servían copas de vino con precisión, presentaban los platos con explicaciones detalladas y respondían cada pedido con sonrisas ensayadas. Sin embargo, a ella parecían haberla olvidado por completo. Tasha entrelazó los dedos y esperó. 5 minutos, 10, 15... Casi 20 minutos después, un joven mesero de cabello rubio y complexión delgada finalmente se acercó. No traía un menú, no sonrió, ni siquiera se molestó en hacer contacto visual. ¿Va a pedir algo?, preguntó con tono monótono, como si le estuviera haciendo un favor. Tasha alzó una ceja, sintiendo un leve nudo en el estómago. «Me gustaría ver el menú primero». El mesero soltó un suspiro apenas disimulado y, con desgana, sacó un menú doblado de su delantal. Se lo extendió sin decir una palabra y luego se quedó de pie a su lado, cruzado de brazos, como si esperara que ordenara de inmediato. Tasha lo ignoró y abrió el menú con calma. Observó las opciones con detenimiento, aunque su mente apenas podía concentrarse. Todo en su entorno la hacía sentir como una intrusa en un lugar donde no era bienvenida. Cuando finalmente levantó la mirada para hacer su pedido, el mesero ni siquiera fingió estar interesado. «Voy a tomar el filete de salmón con costra de almendras y una copa de vino blanco», dijo con voz serena, manteniendo su dignidad intacta. El mesero asintió y se alejó sin anotar nada.
Tasha cerró el menú y lo dejó a un lado, sintiendo cómo la tensión en su pecho aumentaba. Observó cómo, en las demás mesas, los meseros atendían con cortesía, inclinándose levemente para preguntar si los clientes estaban satisfechos con su comida, rellenando sus copas de vino sin que tuvieran que pedirlo. Ella, en cambio, esperó y esperó y esperó. El restaurante seguía su curso normal. Los comensales reían, brindaban y disfrutaban de sus exquisitos platillos, mientras Tasha permanecía en su mesa apartada, sintiendo el peso de cada minuto que pasaba sin que su comida llegara. 30 minutos después, su paciencia se estaba agotando. Giró la cabeza en busca del mesero, pero este estaba ocupado atendiendo una mesa cercana. Se levantó sutilmente y alzó la mano. «Disculpe», llamó, con tono firme pero educado. El mesero fingió no escucharla. Tasha apretó los labios y esperó unos segundos más antes de hablar nuevamente, esta vez con un poco más de autoridad. «Disculpe, ¿puede decirme cuánto falta para mi pedido?». El joven finalmente giró la cabeza y puso una expresión de fastidio. «Se está preparando», respondió con frialdad, antes de darse la vuelta y continuar con su trabajo. Tasha sintió una punzada en el estómago. Sabía lo que estaba ocurriendo. No era la primera vez que la ignoraban en un establecimiento. No era la primera vez que la hacían esperar más de lo necesario, pero esta vez era diferente. Esta vez había algo en su interior que se negaba a aceptar el maltrato con resignación. 40 minutos después de haber hecho su pedido, finalmente vio al mesero regresar con una bandeja en las manos. Dejó el plato frente a ella sin ninguna presentación, sin siquiera mencionar el nombre del platillo, y luego depositó la copa de vino con un golpe seco sobre la mesa, derramando un poco del líquido en el proceso. Tasha observó la copa manchada y luego el plato frente a ella. El filete de salmón estaba seco, recocido y sin la costra de almendras que mencionaba el menú. No había una presentación cuidada, ni decoración en el plato, ni siquiera un pequeño toque de salsa para realzar el sabor. Era un plato desechado, algo que normalmente enviarían de regreso a la cocina por no cumplir con los estándares del restaurante. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era un mensaje que decía: «Sabemos lo que estás haciendo. Sabemos que estás insistiendo y no te queremos aquí». Se enderezó en su asiento y respiró hondo. Sus manos se tensaron sobre la mesa, pero no por rabia. Era tristeza, una tristeza profunda, antigua, la que solo conocen quienes han sido apartados una y otra vez sin razón alguna. Cerró los ojos por un momento y se obligó a calmarse. No se levantaría. No les daría el gusto de verla abandonar el lugar humillada. Tomó la copa de vino con elegancia, le dio un sorbo y dejó el cristal de nuevo sobre la mesa con calma. Luego, tomó los cubiertos y cortó un pedazo del filete. Lo llevó a su boca y lo masticó lentamente. El sabor era amargo, no por la comida en sí, sino por la verdad que contenía. Ella no era bienvenida, nunca lo había sido, pero esta vez ellos tampoco sabían quién era ella. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que haría que esta historia tomara un giro inesperado. Tasha intentó concentrarse en su cena, pero la incomodidad de la situación la envolvía como una niebla densa. El plato frente a ella era una burla. El salmón seco y sin sabor, la copa de vino derramada, la mirada de desaprobación de los demás comensales. Todo conspiraba contra ella. Todo la hacía sentir más ajena, más sola, en ese espacio opulento que no era suyo. Sin embargo, Tasha era una mujer fuerte, acostumbrada a las dificultades y a la adversidad. Decidió no dejarse derrotar por el ambiente cargado de tensión que la rodeaba. Respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y se obligó a mantener la calma. No iba a permitir que el maltrato la afectara. Su dignidad
estaba por encima de todo eso. Pero el tiempo seguía avanzando y la pesada atmósfera del restaurante se hacía más insoportable con cada minuto que pasaba. Tasha se encontraba atrapada en un círculo vicioso. Los meseros no la atendían. El gerente no había aparecido para darle una explicación. Y la comida era un insulto en sí misma. Sabía que no iba a quedarse allí mucho más tiempo. Sin embargo, un presentimiento recorrió su espalda. Una sensación de que las cosas iban a empeorar. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre bien vestido, alto, de traje oscuro y rostro imperturbable, apareció frente a su mesa. Su expresión era seria, casi severa, como si estuviera realizando un procedimiento rutinario, algo desagradable pero necesario. Su presencia, con su aire de autoridad, parecía llenar el espacio con una pesadez palpable. Tasha lo observó con una mezcla de incredulidad y anticipación. Sin decir una palabra, el hombre dejó caer su mirada sobre ella, como si evaluara su derecho a estar allí. Luego, habló con una voz grave, pero carente de toda empatía. «Señorita, hemos recibido quejas de otros clientes. Me temo que tendré que pedirle que se retire». El golpe fue como un balde de agua fría. Tasha permaneció en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Las palabras eran tan absurdas, tan indignantes, que le costaba creerlo. «¿Quejas? ¿De qué tipo?», preguntó, su voz temblando apenas con la mezcla de incredulidad y rabia. El hombre hizo una ligera pausa, como si estuviera buscando una forma más educada de decir lo que había venido a comunicar. «Simplemente hemos recibido comentarios de que su presencia aquí incomoda a otros comensales». La frialdad de su tono no dejaba espacio para ninguna duda. Era un mensaje claro. No la querían allí. Las palabras de ese hombre fueron como una daga clavada en su pecho. Tasha sintió como una ola de calor recorrió su cuerpo, como el veneno de la indignación se apoderaba de su mente. El estómago se le revolvió, pero no permitiría que ese hombre viera su rabia. No lo haría. El gerente, con la expresión de alguien que estaba acostumbrado a dar órdenes sin cuestionarlas, esperaba una respuesta. Pero Tasha no se iba a conformar con una confrontación vacía. No le daría el placer de verla estallar en cólera. En lugar de eso, se levantó lentamente, de manera calculada, con un control impresionante sobre sí misma. Mientras se ponía de pie, sus ojos nunca abandonaron los de él. No había vergüenza en su rostro, solo había un firme sentido de dignidad. «No necesito que me echen, yo misma me voy». Las palabras salieron de su boca con una claridad cristalina, como un eco que resonaba en su mente, desafiando el absurdo de la situación. Con una calma que desbordaba la rabia interna que sentía, Tasha sacó su billetera y dejó el dinero exacto sobre la mesa. El gesto fue simple, pero cargado de un simbolismo poderoso. Era una declaración de independencia, de rechazo a la humillación gratuita que acababa de sufrir. Tomó su bolso, sin prisa, sin vacilación. Cada movimiento estaba impregnado de una serenidad forzada, pero firme. No se iba a ir con la cabeza baja. No iba a darles el gusto de verla salir derrotada. A medida que avanzaba hacia la salida, las miradas de los comensales se clavaban en su espalda, pero no hubo una sola palabra de apoyo. Ningún gesto de solidaridad. Nada. Tasha caminó con la cabeza erguida, consciente de cada mirada que sentía sobre ella, de cada juicio silenciado. Pero no importaba. Al llegar a la puerta, la sensación de humillación se hizo más fuerte, más punzante. Pero algo dentro de ella se negaba a ceder, se negaba a hundirse en el pozo de la desesperación. Lo que acababa de ocurrir no era solo una afrenta personal, era un recordatorio de todo lo que había tenido que enfrentar a lo largo de su vida. La discriminación, la incomodidad, el rechazo.
Cuando puso la mano sobre la manija de la puerta, un leve atisbo de una sonrisa apareció en su rostro, un gesto fugaz que no era de satisfacción, sino de estrategia. Ellos no sabían quién era ella. Esa era la diferencia. Mientras ellos la veían solo como una mujer negra más en un restaurante de lujo, ella era algo mucho más grande que eso. Era una crítica gastronómica con el poder de cambiar la percepción de todo un lugar, con la capacidad de arruinar su reputación con una sola palabra. Y en ese momento, Tasha supo que no todo estaba perdido, que la verdadera batalla no había hecho más que comenzar. Al abrir la puerta y salir, cerró los ojos un instante, dejando que el aire fresco la envolviera. Sabía que su lucha, aunque humillante, había sido solo el principio de algo mucho más grande. Y esta vez, el mundo no sería el mismo. El teléfono del restaurante sonó a las 10:15 de la noche, cuando la última ronda de cenas comenzaba a llegar a su fin. Los meseros se encontraban recogiendo los platos vacíos de las mesas y el murmullo de la clientela se reducía gradualmente. Nadie esperaba la llamada que estaba por recibir Le Jardin Gourmand. En la oficina del restaurante, el gerente estaba terminando algunos papeles cuando vio el número en la pantalla del teléfono. Era un número privado, pero la voz al otro lado no le era desconocida. «Sí, buenas noches», dijo, atendiendo la llamada. Una voz grave y autoritaria respondió desde el otro lado. «¿Es Le Jardin Gourmand?», preguntó el hombre, su tono firme, calculado. El gerente se tensó al instante. «Sí, soy el gerente. ¿En qué puedo ayudarlo?». La voz del dueño sonó tranquila, pero con una intensidad que el gerente no pasó por alto. «Soy Maxime Laurent, dueño de este restaurante», dijo sin titubear. «Recibí un informe. Quiero saber si una mujer, de raza negra, alta, con una presencia elegante, ha estado aquí esta noche. Su nombre es Tasha». El gerente se quedó en silencio un momento. ¿Tasha? Recordaba a la mujer, claro. La había visto entrar, sola, con su actitud serena, pero había ignorado sus órdenes de atención especial. Pensó rápidamente, buscando una forma de excusarse, pero la mirada severa de Maxime se le atravesaba en la mente. «Sí, señor», respondió finalmente. «Estuvo aquí. Estaba en la mesa 12, en la esquina. Creo que tuvimos algunas dificultades con ella». La respuesta fue un suspiro largo, profundo, del otro lado de la línea. «¿Qué tipo de dificultades?», preguntó Maxime, su tono todavía suave, pero con una precisión que congelaba la sangre. El gerente tragó saliva. Sabía que el dueño no estaba contento, pero aún no entendía la magnitud de su enojo. «Bueno, hubo un malentendido. Los meseros la ignoraron durante casi una hora. Cuando finalmente le sirvieron, no fue el plato correcto y creo que hubo algo de incomodidad con su presencia». Maxime hizo una pausa. El gerente pudo escuchar cómo el dueño respiraba profundamente, procesando lo que le había dicho. «Incomodidad, ¿eh?», dijo Maxime, como si fuera un pensamiento en voz alta. «¿Eso es lo que me dices?». «Incomodidad». El gerente se sintió cada vez más incómodo. ¿Acaso lo estaba cuestionando? ¿Estaba recibiendo una reprimenda de alguien que no veía la situación tan trivial? «No fue nuestra intención, señor. Creo que todo se resolvió cuando ella se fue». Maxime se recostó en su silla y cerró los ojos un momento. La verdad estaba por salir. No iba a permitir que nadie se saliera con la suya. «Escúchame bien», dijo, el tono más bajo ahora, casi susurrante. «Tasha es una crítica gastronómica muy respetada, y no sé si te has dado cuenta, pero cuando alguien como ella entra en tu restaurante, no puedes tratarla como si fuera cualquier cliente más». El gerente sintió un nudo en el estómago. Si hubiera sabido quién era Tasha,
Ahora mismo quiero que vayas a hablar con tus meseros. La voz de Maxim se endureció cortante. Diles que esta noche todos se irán, todos, los meseros, el personal de cocina, todos los que estuvieron involucrados en la vergüenza que cometieron. Ninguno de ellos se merece estar en este restaurante. El gerente se quedó boquiabierto. ¿Dejar ir a todos los empleados por un error? Sabía que Maxim nunca bromeaba cuando se trataba de su reputación. Pero, ¿qué hacemos con la clientela? Que terminen su cena y luego que se vayan. Maxim colgó la llamada con un fuerte clic, dejando al gerente paralizado sin saber qué hacer a continuación. Mientras tanto, en la acera frente al restaurante, Tasha caminaba sola, su mente aún llena de la injusticia de lo ocurrido dentro de Le Jardin Gourmand. No podía dejar de pensar en cómo la habían tratado, en cómo la habían hecho sentir invisible, poco bienvenida. Sus pasos eran firmes, pero dentro de ella la rabia hervía, alimentada por cada segundo que pasaba después de su humillación. Justo cuando se acercaba a la esquina de la calle, escuchó el sonido inconfundible de las puertas del restaurante abriéndose detrás de ella. Volteó instintivamente, esperando ver a un mesero o el gerente corriendo tras ella con una disculpa, pero número. Fueron los meseros, no uno ni dos, sino al menos 3 de ellos, que salieron apresurados y comenzaron a gritarle a lo lejos. El más alto, un joven con una gran sonrisa forzada, la llamó a gritos. «Señorita, espere, por favor, vuelva. El dueño quiere hablar con usted. Es muy importante». Tasha sintió una mezcla de sorpresa e indignación al oír las voces de los meseros llamándola, pero no se detuvo. Siguió caminando con paso firme, sin mirar atrás. Sabía exactamente lo que estaban tratando de hacer. Querían que regresara para salvar la reputación del restaurante, pero ella no iba a ser parte de ese juego. El mesero más joven, que la había ignorado horas antes, corrió un par de pasos más rápido, pero su esfuerzo fue inútil. Tasha ya estaba demasiado lejos. «Por favor, regrese, el dueño», gritó el mesero jadeando, mientras los demás meseros miraban hacia el frente sin atreverse a avanzar más. Pero Tasha ni siquiera les dio la oportunidad de terminar la frase. Los ignoró por completo. Un par de coches pasaron a su lado y el sonido de sus motores ahogó las voces de los meseros. Ellos, frustrados y sorprendidos, se detuvieron en medio de la calle. El joven mesero miró al grupo, sin saber qué hacer. Finalmente, uno de los otros meseros, más experimentado, le dio un golpe en el hombro. «Ya está, no hay nada que hacer. Vámonos». Mientras se daban vuelta, Tasha desapareció en la distancia. El restaurante había intentado humillarla, pero ahora, más que nunca, ella sabía que las reglas del juego acababan de cambiar. En el interior del restaurante, el gerente estaba ya en el vestíbulo, mirando a los meseros con una mezcla de furia y desconcierto. Maxime Laurent había hecho lo impensable. Había dejado ir a su propio personal para darle una lección. Mientras los meseros comenzaban a salir, unos con la cabeza gacha y otros visiblemente nerviosos, el restaurante quedó vacío. La humillación, por fin, estaba equilibrada, pero Tasha, en su absoluta dignidad, había ganado. La historia de Tasha nos deja una enseñanza profunda que va más allá de la simple discriminación que experimentó en el restaurante. Nos recuerda que la dignidad humana nunca debe ser comprometida, sin importar las circunstancias, y que no debemos permitir que otros nos hagan sentir menos por nuestra raza, género o cualquier otra diferencia. A veces, las injusticias pueden parecer pequeñas o ser ignoradas por quienes las cometen, pero el valor de reconocerlas y enfrentarlas está en nuestra capacidad de mantenernos firmes, incluso cuando parece que el mundo se pone en nuestra contra. Tasha, con su paciencia, su compostura y su valentía, no solo desafió el trato indignante que le dieron,
sino que también transformó esa humillación en un recordatorio de su propio poder. Ella no se permitió ser una víctima pasiva de las circunstancias. En cambio, se levantó, caminó con dignidad y nunca miró atrás, despojando a los que intentaron humillarla de su propio poder. Al final, fue el dueño del restaurante quien terminó enfrentando las consecuencias de su propio prejuicio, demostrando que cuando nos enfrentamos a la adversidad con integridad, el mundo puede sorprendernos de formas que no esperábamos. La moraleja es clara: nadie debe sentirse impotente ante la discriminación. Todos tenemos la capacidad de defender nuestra dignidad, y cuando lo hacemos, no solo nos fortalecemos a nosotros mismos, sino que también empoderamos a quienes están observando, inspirándolos a hacer lo mismo. ¿Qué hubieras hecho tú si te hubieras encontrado en la misma situación que Tasha? ¿Hubieras permanecido calmado y desafiante? ¿O hubieras respondido de otra manera? Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha inspirado este relato, no olvides suscribirte y darle like al video. Comparte tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.